Amados hermanos, paz a vosotros. En esta ocasión tenemos la oportunidad de recordar la enseñanza primordial que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y también a aquellos sus compatriotas de su tiempo. Para ello, les invito a que analicemos esta parábola, que es la parábola llave para comprender en lo sucesivo muchas otras parábolas. Y se trata de la parábola del sembrador. Este es el título del tema, la parábola del sembrador. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 8, y que a la letra dice de la siguiente manera: Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol, se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Así que esta parábola tiene tres elementos esenciales: aquel que sale a sembrar, o el sembrador. También menciona acerca de la simiente que va a caer en el corazón de las personas, y indudablemente que otra parte de el contexto, puesto que Jesucristo está en el barco y en la ribera están las personas, indudablemente que a lo lejos se verían el campo, los sembradíos. De esta manera entonces el campo es la otra parte esencial. Vamos a ver lo que la misma palabra de nuestro Dios nos dice acerca de quién es el sembrador. Aquí mismo en Mateo capítulo 13 nos menciona en el versículo 37: Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Así que en ese sembrador vamos a identificar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre. Y de igual manera, en el versículo siguiente, el 38, nos expresa otro de los elementos importantes de la parábola, que es el campo. Verso 38: Y el campo es el mundo. Así que faltaría solamente que nos refiriéramos a el Evangelio de Lucas para que comprendamos acerca de la simiente. Y nos dice en el capítulo 8, versículo 11: Esta es la parábola. La simiente es la palabra de Dios. La simiente, dice Lucas 8:11, es la palabra
de Dios. Por lo mismo, esa palabra va a tener un receptor. Esa palabra de nuestro Dios va a llegar al corazón de las personas y entonces se vuelve de una forma tal que bien podemos comprender en esta parábola que expresa nuestro Señor Jesucristo y que llega hasta nosotros una forma sinérgica de esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que al final lleve un beneficio, lleve una ganancia, y que esa ganancia puede ser al 100%, al 60% o al 30%. Pero vamos a ir por pasos. Así que ya tenemos el significado de los tres principales componentes de la parábola. Pero Jesucristo va a darnos a entender que hay contextos, que hay diferentes situaciones en las que esa palabra, esa simiente, va a llegar con los receptores, y que dependiendo del contexto del receptor, dependiendo de las circunstancias en las que está el receptor, puede darse ese beneficio, puede darse esa ganancia, o sencillamente no fructificar. Veamos, dice en capítulo 13, versículo 4: y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Así que esta es una condición de circunstancias, de acontecimientos que rodean en el momento en que esa simiente, al llegar al corazón de la persona, puede verse afectada, puesto que su circunstancia es que cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto tiene en las palabras de Jesucristo una representación, y por eso decimos que es una parábola llave, porque el mismo Jesús da el significado y la interpretación de esta parte, puesto que se habla de que al caer junto al camino, nosotros nos podemos imaginar bien una vereda, y que por ahí transitan las personas y pueden pisar, hollar a esa simiente. Pero como está junto al camino, una vez que se ha pisado, también a la distancia las aves pueden observar esa simiente, y desde la parte alta donde ellas están, se van a desplazar volando y van a tomar esa simiente. Así que dice que finalmente esa simiente la comieron. Veamos su interpretación en Mateo capítulo 13, versículo 19. Y oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí nos hace notar la misma explicación de los labios del maestro, lo que pasa en este primer caso, y que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Para comprender esta parte, vamos a darnos cuenta una experiencia que tuvo lugar en la relación de alumno-maestro, siendo el maestro nuestro Señor Jesucristo,
siendo el alumno uno de sus discípulos. Y cómo es que en esa experiencia el maestro de Galilea va a detectar cómo se presenta el malo. Y después regresamos aquí a esta parábola para asociar este acontecimiento. Dice unas páginas adelante, en el capítulo 16, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Estamos en Mateo 16, 22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no quería que Jesucristo fuese a padecer, y menos de manos de los ancianos y de aquellos que dirigían a el pueblo en los días de Jesucristo. Pedro se inconforma y le dice: Señor, que ninguna cosa de esto te acontezca. Versículo 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro. Jesucristo ahora se dirige a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Así entonces Jesucristo se percata de el malo, y es que el malo va a ir en contra de la disposición de nuestro Dios. No va a querer que se cumpla la voluntad del Altísimo. No va a permitir que se desarrolle y se implemente la voluntad de Dios, en este caso su Hijo Jesucristo, y con ello el esplendoroso evento del efecto del Evangelio de venir a rescatar al mundo. Pedro, viendo solamente los acontecimientos inmediatos, no se percataba que estaba oponiéndose a la redención que nuestro Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Así entonces, dice, regresando a la parábola que estamos analizando, Mateo capítulo 13 y versículo 4: y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Así que esas aves va a ser la representación probablemente de algún familiar o algún conocido, compañero de trabajo, compañero de aula profesional, en fin, que les va a hacer notar que esa enseñanza que procede de la Biblia ya no está bien para este tiempo moderno, y les va a hacer notar que no es conveniente que vayan al culto, al servicio. ¿Para qué vas a encerrarte en ese lugar? Y de esta manera Jesucristo está diciendo en la interpretación: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por supuesto, así como Pedro no se percataba de que estaba en oposición con esas palabras, así de igual manera su amistad, su familiar, su conocido, su vecino,
el compañero de trabajo le va a decir: no, la vida es para vivirse, no te vayas a ser evangélico, no te vayas a ser cristiano. Entonces no se percata que el malo está oponiéndose a que usted se deleite en las cosas de nuestro Dios, en las enseñanzas de la Escritura. Se va a oponer a que usted pueda persistir en saber más de las cosas de nuestro Dios. Por supuesto, entonces, quien recibe la palabra, pero no entendiéndola, no comprendiendo su importancia y su trascendencia, aquella persona, por aquel mensaje, por aquel dicho, por aquella expresión, se va a alejar y entonces va a quedar destruida, sin fruto. Las aves la comieron. Dice un segundo caso. Capítulo 13, versículo 5. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Otro contexto, otra situación. Dice que la simiente cayó en pedregales. Y usted sabe que cuando es un terreno de piedras muy pedregoso, entonces lo que más abunda en la superficie son esos fragmentos de piedra. Al salir el sol, la piedra recibe esos rayos y también adquieren calor. La simiente no alcanza la profundidad de la tierra y entonces, aunque puede estar desarrollando el primer vástago, puede estar saliendo el primer primordio, falta que las raíces se desarrollen. Y entonces, finalmente, los rayos del sol van a deshidratar aquella planta. Finalmente se seca y al paso de los días queda completamente seca. Dice entonces la interpretación que proviene de los labios del maestro de Galilea. Versículo 20, Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Así que esta simiente va a caer entre pedregales. Y dice que oye la palabra de Dios. Aquella persona que recibe la hermosa enseñanza de Jesucristo aún se goza, va comprendiéndola y se siente contento, pero es temporal, porque en cuanto se presentan dos acontecimientos, y estos dos acontecimientos, uno es la aflicción y otro acontecimiento es la persecución por razón de la palabra. Así que de tiempo atrás esto ya lo ha experimentado todo aquel creyente en la enseñanza que brota de la Biblia y lo ha experimentado. Para nuestros días, una aflicción puede ser un problema familiar. Hoy, con esta pandemia, puede ser que no se consiga fácilmente trabajo. Una aflicción puede ser la misma enfermedad. Una aflicción puede ser
un problema interno familiar. Así que viene una aflicción y por lo mismo no tiene la facilidad de reconocer que con la ayuda de Dios puede salir adelante, porque su problema le agobia de tal manera que, mira, ahorita no estoy para eso, no me hables ahorita de Dios. ¿Por qué? Porque su pensamiento está más en el problema. Y de esta forma, aun cuando estamos en esta condición álgida por la enfermedad que cubre el mundo, muchos no van a desear conocer de las cosas de nuestro Dios. Pero es el momento en que usted, que cuenta con la Escritura, con la Biblia, con el anhelo de que Jesús sea su auxilio, sea su apoyo, sea su compañero, entonces la aflicción por la que estamos atravesando no debe de ser motivo para alejarnos. Y el otro acontecimiento es la persecución. Y esto lo han experimentado a través de las edades los lectores de la Biblia, que por contar tan solo con un ejemplar en tiempo pasado era tildado de hereje, que por leer las páginas del libro santo, este era un libro prohibido, de tal manera entonces que se desataba la persecución en aquella aldea, en aquella población, y de esta manera perecieron muchos y se conoce entre ellos a los mártires del cristianismo. Así que por estos acontecimientos aquella persona se resfría, se debilita y por lo mismo la palabra, la simiente no prospera en su corazón, pues está diciendo que en el versículo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que veniera la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende y así se retira de seguir recibiendo la hermosa y bendita enseñanza que proviene de lo alto, y que Jesucristo, al venir a la tierra, la dejó en medio de sus discípulos para que ésta se siguiera extendiendo. Y estos discípulos registraron, redactaron los manuscritos que en este momento estamos leyendo y que nos sirven ahora para que esta simiente llegue a la mente de usted, de mí, y podamos hacer que esa palabra sí alcance raíz, sí alcance la tierra y pueda obtener el nutriente necesario. Pero hay otro contexto más, vamos a verlo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Esto es, esa planta feneció, esa planta finalmente murió, porque parte de la simiente cayó entre espinas. Y esa expresión dijo Jesucristo su representación. Vamos a leer Mateo capítulo 13 y versículo 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Así que en el tiempo presente, estos acontecimientos del afán del siglo y del engaño de las riquezas vienen a ser la representación donde nuestro pensamiento
puede estarse dirigido en la vida presente única y exclusivamente a los bienes materiales, a las riquezas de generar en el tiempo presente. Y por lo mismo no damos cavidad a una porción de tiempo, sea esta en la mañana, sea esta al mediodía, sea este un tiempo que puede ser la tarde o aún una porción de la noche, para deleitarnos en las cosas de nuestro Dios. Todo nuestro tiempo está en el afán del siglo, en las riquezas materiales. Pueden ser también los placeres, y de esta forma esa simiente no prospera. Y lo más frecuente, lo cotidiano, también puede ser que los compromisos sociales no den oportunidad a que esa palabra prospere, porque nos invitan los amigos. Oye, tenemos este festejo en la casa de fulano de tal. Oye, es que vamos a festejar tal o cual cosa, vamos a hacer una salida, vamos a tomarnos un tiempo para que también hagamos tal o cual cosa, porque queremos llegar a tal nivel, a tal situación de prestigio, de responsabilidad, de ganar en ese mejor puesto. Y esto es posible, pero sin olvidar las cosas de nuestro Dios. Muchas veces los mismos amigos, ya la empresa ha dispuesto que para tal fecha se va a hacer un compromiso. Pero después de esa reunión, luego hay un comité en pequeño, petit comité, y unos cuantos amigos dicen, pero vamos a seguirla. Y así se dirigen, saliendo del lugar de reunión, a las calles, y van a buscar un bar, van a buscar un antro de vicio, van a llegar a un prostíbulo. Y entonces los deseos, el afán del mundo, ahí hace que ya no prospere esa palabra. Y por ello Jesucristo hace esta enseñanza y dice: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Y así también esta porción de la simiente finalmente muere, no prospera. Y ya iremos terminando con el cuarto caso, que dice así, capítulo 13, versículo 8. Y parte cayó en buena tierra, y salió fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. Dice la explicación que diera nuestro Señor Jesucristo cuando la simiente llega a caer en buena tierra. Versículo 23 de Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Así que este es el propósito de la enseñanza de Jesucristo. No tanto el propósito mío, es el propósito divino que proviene de lo alto. Que usted sea representado en esta buena tierra y que entienda, disfrute, comprenda la palabra de nuestro Dios, y que lo poquito que usted entienda y comprenda sirva para llevar fruto de paciencia, sirva para que lleve fruto. Habrá alguno que pueda llevar fruto al 100%, habrá alguno
que pueda llevar el 60%. Habrá alguno que lleve el 30%. Pero ese fruto de paciencia es porque usted lo que llega a comprender lo convida, lo comparte, y usted no se va a imaginar que esa persona que acepta va también a hacer lo mismo. Y así, unos van a dar fruto a 30, 60 o al 100, pero usted está deleitándose con la palabra de nuestro Dios. No se angustie, no se aflija. Momento y ocasión va a ocurrir. Y entre mayor lo practique y mayor pueda convidar, indudablemente que esto es lo que anhela nuestro Señor Jesucristo al transmitir esta parábola. Ya en otro momento veremos que hay a los cuales nuestro Señor Jesucristo no les habló con el significado de la parábola. ¿Y por qué? Porque es voluntad de Dios que los que sí lleguen a entender, a comprender, lleven fruto. Pero aquel que de antemano no quiere saber, quiere rechazar, pues no le va a dar la comprensión y el significado de sus parábolas. Así que siéntase contento con la palabra de nuestro Dios. Y si va comprendiendo una porción de ella, aunque sea esta pequeña porción, usted puede convidarla, puede compartirla, puede transmitirla, y se va a sentir también como buena tierra. Se va a sentir como que la simiente ha caído en su corazón y está llevando fruto. Sirva la explicación para fortalecer la fe de cada uno de ustedes, y que esta palabra prospere ampliamente en su mente y en su corazón y trascienda hacia sus seres queridos. Paz a vosotros.